A veces me llegan historias que me cuentan las personas. Hoy te voy a contar algunas de esas historias. Comencemos. El hombre del abrigo negro. Mi nombre es Candice. Trabajo en el turno de cierre de un pequeño bar en una zona tranquila de mi ciudad. El lugar está justo al lado de la autopista, pero el estacionamiento también tiene una entrada trasera que da al pueblo. No es nada lujoso, solo un sitio con poca luz donde los clientes habituales se conocen por su nombre y la vieja rocola sigue tocando las mismas canciones clásicas de siempre. La mayoría de nuestros clientes son locales, camioneros que están de paso y algunos turistas que están perdidos en busca de una copa fuerte. A mí me gusta, la rutina es predecible, las propinas son sorprendentemente buenas y ya aprendí a manejar el típico público del bar. Los que hablan sin parar, los coquetos, los que beben en silencio y los que solo quieren que los dejen en paz. Los fines de semana son obviamente más intensos, pero lo particular de trabajar entre semana es que me toca hacerlo completamente sola. Ni siquiera tengo un ayudante de bar que se pase un rato. Sí, es verdad que el trabajo es más fácil y tranquilo durante la semana, pero extraño la compañía de mis compañeros. Por eso suelo estar muy atenta durante mis turnos, ya que de vez en cuando hay peleas. Por eso noté al tipo enseguida. Pasaba de la 1 de la madrugada un martes cuando entró. Era un hombre de unos 40 y largos, muy bien arreglado, con un aire de alguien que tenía dinero. Pero el tipo discreto. Vestía con un suéter negro, un cuello alto y un abrigo largo. Se movía con elegancia, como si no perteneciera a ese lugar. Se sentó en la barra y me pidió un trago de la estantería más cara, sin dudarlo. Mientras lo servía me preguntó si me gustaba trabajar ahí. Le respondí que sí, con una sonrisa. Incluso hice un chiste sobre la vida del bartender. Ojalá pudiera decir que me dio mala espina, pero no. Parecía un tipo amable, incluso encantador, como ese papá simpático que anima al equipo de béisbol de su hijo. Conversamos un rato. Me preguntó si alguna vez había pensado en hacer algo más grande. Respondí que estaba bien por ahora. Pareció decepcionado. Luego me preguntó a qué hora salía. Me sorprendió porque no había notado ninguna intención romántica. Le respondí con evasivas y traté de alejarme amablemente. Él solo sonrió, dejó un billete de $100 y se fue. Pensé que no lo volvería a ver, pero una semana después regresó acompañado. La mujer con la que venía parecía tener unos 35 años, pero se vestía como alguien tratando de parecer más joven. Todo en ella se había calculado. Una sonrisa exagerada, la forma en que se apoyaba en la barra. En lugar de saludar, me dijo: «Sos tan linda», mientras rozaba mi brazo. Algo en ella no me cerraba. Pidieron tragos y comenzaron a hacerme preguntas personales. Respondí de forma breve y cortés, pero se notaba que no era solo una charla. Me observaban. Ella me dijo que manejaban un club exclusivo de eventos y que estaban buscando gente divertida para esas fiestas privadas, que podía ganar incluso $10,000 en un fin de semana. Le dije que sonaba demasiado bueno para ser verdad. Ella insistió, su sonrisa jamás se borró. Me invitó a salir afuera para que alguien me explicara mejor. Mi corazón se aceleró. Le respondí con firmeza que estaba bien así. Entonces entró un grupo de clientes. La expresión de ella cambió por un segundo y ambos se fueron. Le conté todo a mi jefe. Me dijo que si volvían él estaba en 15 minutos y que las cámaras eran disuasorias. Pero unos días después, al cerrar, vi el auto. Estaba estacionado enfrente, con el motor apagado. Cuando salí me siguió. Cada giro que hacía lo repetía. Me dirigí directamente a la comisaría. Apenas entré al estacionamiento, el auto se fue. Pensé que todo había terminado, pero no. Una noche tranquila, cerca de la medianoche, ella volvió. Le mandé un mensaje a mi jefe en silencio.
Me dijo que solo quería ver cómo estaba. Le dije que íbamos a cerrar. Pillé un trago. Pensé que preparárselo me daría tiempo, entonces escuché la puerta cerrarse. Me di vuelta y ya no estaba. Fui hacia la entrada. Afuera había una camioneta negra encendida. Cerré la puerta de inmediato, pero escuché un golpe metálico en la puerta trasera. Alguien intentaba entrar. Tomé la coctelera más pesada y marqué al 911. Justo entonces, los faros del auto iluminaron el estacionamiento. Era mi jefe. Los ruidos pararon. La camioneta se fue. Cuando llegó la policía revisaron las cámaras. 2 personas con máscaras estaban agachadas en la entrada. Otro golpeaba la puerta trasera, esperando que yo saliera por el frente. Era una trampa. El número de patente era falso. Nunca los encontraron. Desde entonces nunca más trabajé sola. Pero cada vez que me toca el turno noche, sigo preguntándome, ¿cómo sabían que estaría sola? El auto que nunca vi. Antes trabajaba en una estación de servicio con tienda, en un tramo solitario de la autopista. Digo trabajaba, porque después de lo que vi, jamás volveré a un turno nocturno. Eran como las 2:30 de la madrugada. Todo estaba tranquilo. Reponía estantes, limpiaba, mataba el tiempo, miraba el teléfono. Salí un momento a tomar aire. El lugar estaba en silencio. Los surtidores, la niebla y los árboles a lo lejos. Cuando iba a entrar, vi algo con el rabillo del ojo. Era un hombre parado, tras uno de los surtidores. Llevaba una sudadera con capucha roja y tenía las manos en los bolsillos. No había autos. No cargaba combustible, no se movía, solo me observaba. Volví adentro y lo vigilé desde la ventana. Entonces entró, se acercó al mostrador y tras mirarme en silencio dijo que su auto se había quedado sin batería o sin nafta, que necesitaba ayuda para encenderlo. Le ofrecí llamar una grúa. Se negó enseguida. Dijo que solo necesitaba una linterna. Su actitud era rara. Me evaluaba como si fuese una prueba. Le pregunté dónde estaba su auto. Señaló la cámara de seguridad. Miré y sí, había un auto. Me sorprendí, pero entonces lo recordé. Yo acababa de estar afuera y ese auto no estaba. Observé mejor el monitor. Junto a los paragolpes traseros, alguien se agachaba. Un escalofrío me recorrió. Le dije que iba a buscar el teléfono al fondo. Fui directo al botón de pánico y lo presioné. La alarma sonó. Esperaba que reaccionara con violencia, pero sonrió. Una sonrisa lenta, tranquila, como si lo estuviese disfrutando. Salió corriendo. Vi por las cámaras cómo él y otro hombre escapaban. No hacia el auto, sino al bosque. El auto quedó allí, vacío. La policía llegó, revisaron todo, nada, ni huellas, ni rastros. Pero uno de los agentes notó algo. La puerta del acompañante estaba abierta. Había una tercera persona. Revisaron la matrícula. El auto había sido robado una semana antes, a más de 160 kilómetros. Nadie lo reclamó. Ningún crimen asociado. Solo un intento, un plan que no llegó a concretarse. Ahí estás. Hace un par de semanas trabajaba de noche en un Walmart. Me encargaba del área de electrónica, porque era tranquila. Pero esa noche noté a un hombre que no estaba comprando, solo aparecía cerca, pasillo tras pasillo. No tocaba nada, no decía nada, solo me observaba. Fui a usar la radio y no funcionaba. Estaba por ir a buscar a un encargado, cuando sentí que alguien me tomaba del brazo. Me asusté, pero era una mujer. Sonreía y me dijo, «Ahí estás», como si fuésemos amigas. Me tomó fuerte del brazo, me desconcertó. Se acercó y me susurró, «Ese tipo te estaba grabando, sígueme». Me quedé helada, miré por encima del hombro, él estaba ahí,
ya sin disimular, mirándome fijo. Sentí terror. Dejé que ella me guiara. Caminamos mientras ella hablaba como si fuésemos amigas. Mencionaba viajes, bromas, anécdotas. Yo no podía concentrarme. La distancia entre nosotras y ese hombre aumentaba. Cuando sentí que ya estábamos lejos, le dije que podíamos detenernos, que ya no nos seguía, pero ella apretó mi brazo con más fuerza. Dijo que él seguía cerca, que siguiéramos. Insistí. Le pedí que me soltara, no lo hizo, me miró y sonrió, una sonrisa extraña. Vamos, un poco más, dijo. Miré a mi alrededor. Ya habíamos pasado las cajas. Estábamos entrando en la zona de carga oscura, casi vacía. Justo enfrente de nosotras, la salida lateral, sin cámaras, la que solo usamos los empleados. Ahí lo entendí. Grité con todas mis fuerzas y me zafé de un tirón. Corrí hacia el frente. Ella gritó algo detrás de mí. Gritó que volviera. Gritó mi nombre. Nunca se lo dije. Corrí hasta ver a un compañero. Le pedí que llamase a seguridad. Cuando le conté lo que pasó, revisaron las cámaras. Ella y el hombre habían entrado juntos, planeando todo desde un principio. Su rostro nunca se veía en las grabaciones, siempre girado o tapado. El de él, en cambio, era claro. La policía lo clasificó como un intento de secuestro, pero hasta ahora, nada. No sé cómo ella sabía mi nombre, pero lo que me asusta es saber que yo era el objetivo. No fue al azar. Si te gustó el video, te pido que lo compartas y te suscribas para tener más contenido como este. Te escucho en los comentarios si quieres contarnos alguna historia que te haya pasado. Un saludo.